Hola, ¿qué tal? Buenas. Vamos a continuar. Ahora vamos a entrar en un terreno en el que vamos a extender de alguna manera los resultados vistos hasta este momento, que realmente lo que hemos hecho es repasar las ecuaciones 1 con uno que otro detallín extra, ¿no? Vámonos entonces con los sistemas lineales. ¿Sí? Y vamos a llegar a un teorema de existencia y unicidad para sistemas lineales. Vamos a empezar con una definición. Definición. El sistema de primer orden, x' igual a f de xt, ¿sí? Como lo habíamos manejado hasta este momento, se dice lineal. Si f de xt es una función lineal de x. ¿Ok? Entonces, no aparece x al cuadrado, no aparece 1 sobre x, es una función lineal de x. ¿Cuál es su forma general? X' es igual a dt por x más g de t, ¿sí? Donde ADT es matriz de n por n, es matriz de n por n con entradas función de t, ¿sí? O sea que la entrada a y j es una función de t. Puede ser una función constante, claro, ¿sí? Pero también puede ser, sus entradas pueden ser una función de t. G de t es una función vectorial. Es una función vectorial, ¿sí? O sea que G definida en un subintervalo de R, en Rn, y la variable t la manda a G1 hasta Gn de t. Y cada una de estas Gi's, G1 hasta Gn, son funciones de R en R, más bien de I en R, no en Rn, en R. Entonces, esa es la forma general de el sistema lineal, es decir, x y prima, ¿sí? Porque aquí esta x está compuesta, ahorita lo pongo, por n entradas, y derivamos la iésima entrada, y al evaluar el lado derecho, esto nos da la suma desde j igual a 1 hasta n de a y j. Estas quedamos que era función de t por xj más g y de t. Esto para i entre 1 y n, donde las a y j de t son las entradas de a, son las entradas de a, y
X tiene también n componentes. ¿Cuántas componentes tiene en total? Una matriz de n por n tiene n por n entradas, ¿no? Por ejemplo, una matriz de 2 por 2 tiene 4 entradas. Una matriz de 3 por 3 tiene 9 entradas. Una matriz de n por n tiene n por n componentes. Supongamos que A de t y G de t son funciones continuas de t en el intervalo cerrado A como B. Como B. Que vamos a denotar por I. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo de G, de hecho, la observación se parecen los dos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las n entradas de G, G1 hasta Gn, todas son funciones que van de I en R, estas. Entonces, como funciones de I en R, de funciones reales de variable real, donde la variable real está definida en I, son continuas. Sabemos definir una función continua, una función real definida en un intervalo I, sabemos definir su continuidad. Sabemos cómo definir que sea continua. A eso nos referimos con que G sea función vectorial continua si lo son sus n componentes. De manera análoga, ¿qué quiere decir que A de t sea continua? Que cada una de estas A y J sean funciones continuas, porque cada una de las entradas de A son funciones de I en R. Entonces, como funciones de I en R que sean continuas, ¿sí? En ese intervalo cerrado, A, B. ¿Ok? Esta observación nos lleva a que, si lo voy a poner aquí, porque es la misma observación, si f de xt es a de t x más b de t, ¿saben qué? Como vamos a estar repitiendo y repitiendo esa expresión el día de hoy, la voy a llamar 1. Pero bueno, si f de x de t es de esa forma, entonces f es función continua de t para t en el intervalo donde son continuas A y G. Y para todo x en Rn. ¿Sí? A ver. Y aquí es donde entra algo diferente a los resultados vistos hasta ahorita, donde no garantizábamos que f fuera lineal. En los casos generales en el que f no es lineal, no podemos garantizar que sea continuo en todo Rn. De hecho, en esos resultados, ¿de qué hablábamos? De que la x vivía en un dominio D, un abierto conexo en Rn. Y que f fuera continuo con respecto a x en D, si están de acuerdo con eso. Aquí, en los lineales, no hay ninguna restricción en x. ¿Sí? O sea, ese dominio D es todo Rn. ¿Sí? Ya no nos estamos restringiendo. Y ahorita en un resultado vamos a ahondar en esto. ¿Ok? Entonces, esta es una observación. Acá pongo otra observación. Esta observación es: si A y G son funciones continuas de t en el intervalo cerrado, entonces f de xt, la lineal general, es función continua de t para t en ese mismo intervalo y también es función continua
de x para todo x en Rn. Otra observación, como a de t es función continua para t en el intervalo i es un intervalo cerrado y también es un intervalo acotado. Entonces, por ser un cerrado acotado y estamos en R, entonces es compacto y esta función va a estar acotada, ¿sí? Existe m positiva, esta m es constante, no depende de t, tal que la norma de a de t es menor o igual a m para t en el intervalo, o sea que estamos acotando ahí. Ahorita hago otra observación, pero déjenme continuar este tren de ideas. Por lo tanto, f de xt satisface condición Lipschitz ¿sí? Con constante, con m, bueno sí, con constante de Lipschitz m para todo x y para t en i, ya que, ¿qué pasa? La diferencia entre f de x y f de y es at de x menos y. ¿Por qué? Porque f de xt es at de x más g de t. F de yt es at de y más g de t. Se nos van a dejar las g's. Ante, pues es una matriz, la podemos extraer de esta manera, o factorizar más bien. Por lo tanto, la norma de la diferencia entre f evaluado en x y f evaluado en y es menor o igual a m por la diferencia entre x y y. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Escucho que alguien viene. No sé si ya lo escucharon venir, pero, a ver. Bueno, a lo mejor no se han dado cuenta de esto, pero les voy a decir el truco. Cuando anuncian la llegada de condición de Lipschitz es un augurio o es como un oráculo, ¿cómo se dice? Un presentimiento, una señal de que alguien viene. ¿Cómo se llama eso? Un presagio. Gracias. La condición de Lipschitz en este contexto es un presagio de que alguien viene. Y lo mencioné, no lo escribí, pero lo mencioné. Teoremas de existencia y unicidad para sistemas lineales. Si ustedes hacen la conexión en los videos anteriores para lo que definimos y para lo que introducimos la condición de Lipschitz fue porque la continuidad no nos era suficiente. La continuidad del campo vectorial F, onta F. La continuidad del campo vectorial no es suficiente, o sea, el hecho de que sea continuo, no es suficiente para garantizar existencia, unicidad y o dependencia continua con respecto a las condiciones iniciales. Para eso introdujimos condición de Lipschitz. Porque al satisfacer condición de Lipschitz sí podemos garantizar existencia, unicidad, aunque sea un intervalo restringido. Entonces, guiño, guiño, ¿sí? Condición de Lipschitz. Alguien viene. Alguien relacionado con existencia y unicidad viene. Otra cosa que yo les quería comentar aquí.
estos palitos. Palito, palito. ¿Qué significan esos palitos? Esos palitos, dependiendo en el espacio en el que estemos, son espacios de funciones, sea R, sea Rn, sea el espacio de matrices, tienen un significado diferente, ¿no? La definimos de diferente manera. Aquí, 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 ahí. ¿Qué es eso? A mayúscula va de I en el espacio de matrices, ¿están de acuerdo? Pero para un T en particular, T tilde, A evaluado en T tilde, ¿qué es esto? ¿Dónde vive? Esto vive en Rn. Para un T en particular, vive en Rn. Como matriz, en el espacio de matrices, donde viven las matrices de n por n, hay una norma que estamos a punto de definir. Pero para un T fijo, lo evaluamos. Perdónenme. Vamos a definir esto. Eso no vive en Rn. Venga. Para la matriz A, esto es notación, ¿no? Vamos a ponerle A, es una matriz de n por n con entradas en R. Eso quiere decir eso. Definimos su norma como A es igual a la suma desde I igual a 1 hasta n, seguida desde la suma desde j igual a 1 hasta n de cada una de las 6 jotas. Espérenme. Estaba aquí cometiendo un error, ¿eh? Lo que dije al principio estaba bien. A como función que le estoy poniendo ahí bolita, está definido en el intervalo I. Sus entradas dependen de I. Dependen de T. Ajá. Para cada T en el intervalo, la evaluamos, ¿sí? Esto es una matriz de n por n. A de T es una matriz de n por n. Evaluamos cada una de sus n por n entradas, las evaluamos en un T y obtenemos una matriz de n por n. Entonces, esta norma, ¿sí? Yo les dije, primero dije esto, luego dije que en Rn y luego me autodesdije solo, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Porque para que viva en Rn hay que evaluarlo en un X. Si no estamos multiplicando por X, ahorita lo vamos a ver, entonces la norma la tenemos que tomar en el espacio de matrices que estamos a punto de definir. Es decir, esto que aparece aquí, esta norma roja, estamos a punto de definirla. No la hemos definido, a este punto no la hemos definido. ¿Cómo definimos la norma de matrices? Es esta. ¿Sí? Para A, una matriz de n por n, tiene sus n por n componentes. Ajá. Les tomamos su norma, la sumamos desde j igual a 1 hasta n con la segunda entrada, o sea, por renglón, y luego por columna,
pup, pup, pup. Esa es la norma de una matriz. ¿Sí? ¿Dónde está el rojo? Esta es esta de acá. La denoto en rojo para ver que esta que estamos tomando aquí es esta de acá. Esto queda de tarea moral. Hay que probar que esta señora así definida es una norma, o sea que satisface las tres propiedades para que sea norma. Ahora, vámonos a la siguiente observación. A mí siempre me gusta saber en qué árbol estoy parado. ¿Ok? Entonces, si yo soy aquí un gorrioncillo, y me paro en un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a pedir a ese árbol? Higos, si estoy en una higuera, ¿no? Pero no le puedo pedir una manzana si estoy en una higuera. Entonces, siempre tenemos que saber en qué árbol estamos parados. Esta observación, que probablemente la ponga en la tarea, estamos abusando aquí. ¿Qué quiere decir esto? Palitos de AX es menor o igual a palito de A por palito en X. Son normas. ¿Sí? ¿Son todas la misma norma? No. Porque dos de esos elementos viven en el mismo espacio, pero uno de esos elementos vive en otro espacio. Esto es lo que decía hace rato. ¿Sí? AX. ¿En dónde vive AX? AX ya no vive en el espacio de matrices, porque ya estamos evaluando, X es un vector en Rn. Al multiplicar una matriz de n por n por un vector que vive en Rn, el producto en dónde vive? Vive en Rn. Entonces, esta norma es en Rn. ¿Quién más? Esta norma es en Rn. ¿Sí? Ya habíamos definido esta, era la suma desde igual a 1 de los valores absolutos de las entradas. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Esta A, ¿en dónde tomamos su norma? En el espacio de matrices de n por n. O sea, esta norma es esta y es esta. ¿Sí? Entonces, AX y X solitas viven en el mismo árbol, viven en Rn. Esta norma azul, las estamos tomando en Rn. Que les dije hace unos videos, no estamos tomando en cuenta la norma euclidiana, estamos tomando su norma equivalente definida así, pero no es la norma euclidiana, es equivalente a esta, norma 1, y esa es la que estamos considerando en azul. En azul, esta norma roja, la de A, es la norma en el espacio de matrices, ¿sí? Que estamos definiendo así, ¿ok? Y es la misma norma que aparece acá, ¿sí? Porque esta A de t, y quiero que quede claro, esta A de t, mientras no la evaluemos en un X, no vive en Rn. A de t, sin ser multiplicada por un vector en Rn, vive en el espacio de matrices.
ahí es donde estamos tomando esta norma. Acá estaba esto. A toma un elemento T de I, evalúa cada una de sus entradas ahí y vive, nos da una matriz de N por N. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la norma que vamos a considerar para matrices de N por N. ¿Esa es la norma de Frobenius? ¿Aquiles? ¿Cuál? Es equivalente. Ok. Ahora bien, vámonos, todavía tengo tiempo para un teorema. No sin antes unas observaciones. ¿Sí? F de xt definida como en 1, o sea, f de xt es el sistema lineal, es el campo vectorial lineal. A de t por x más g de t satisface las condiciones de los resultados de existencia, de unicidad y de dependencia continua con respecto a las condiciones iniciales, ¿no? Que es por lo que les dije que iba a venir Lipschitz, donde iba a aparecer. Por lo tanto, el problema de valores iniciales x' igual a de t por x más g de t, con condición inicial en t0 valer x0, tiene solución única, ¿sí? Ese problema de valor, o sea que los resultados vistos hasta este momento, como el de Picard, se puede aplicar al sistema lineal, porque el sistema lineal satisface las condiciones en particulares Lipschitz. Ya había hecho la observación de que no hay restricciones en X. X vive en todo Rn, no está restringido su dominio de definición a un D subconjunto de Rn, sino que vive en todo Rn, muy importante también. Y por eso, con eso vamos a llegar a que para el sistema lineal hay un resultado más fuerte. Es un resultado de existencia global. Sean A de t y g de t, funciones continuas, funciones continuas para t en el intervalo i con t un cerrado de la forma a, b. Entonces, existe una única solución del problema de valores iniciales, x' igual a de tx más g de t, x de t0 igual a x0, para, a ver, lo pongo aquí porque si no va a quedar apretado, para t en i, me gustaría que cupiera aquí, para t en i, ¿sí? Es un resultado global. ¿Global en qué sentido? ¿Qué dice Picard? Espérenme que se me cansó el brazo y escribiendo eso. Picard, ¿qué dice? Para Picard, para el teorema de Picard, la f está definida en un dominio de x en d, ¿sí? Aquí no hay restricción en x, solo que a y g sean continuas en un intervalo cerrado, ¿sí?
Don Picard, Messier Picard, dice, tu T hace delta igual al mínimo entre alfa y beta entre m, ¿sí? Vean su enunciado de Picard. Y a partir de esa delta, definimos el intervalo, puede ser un subintervalo propio, donde está definida la solución. Ajá. Es decir, no sé si ya se percataron de esto, pero Picard dice, si tu campo vectorial F está definido en I, yo no te garantizo la existencia de la solución en todo I. Por eso vimos el teorema de continuación, el último teorema que vimos. Para lineales, ya no hablemos de X, ¿no? X ni juega aquí. Tu resultado, tu solución, va a estar definida en todo el intervalo I, en todo. En todo donde esté definida, donde sean continuas A y G, en todo ese intervalo va a estar definida la solución. Por eso es más fuerte, es un resultado global. No deje mi hoja. Entonces, demostración brevemente, para la existencia, definimos las iteradas. X n más 1, vieron esa demostración con Messier Ivanovich. ¿Sí? Así estamos definiendo las iteradas. Satisfaciendo esa ecuación integral de T0 a T a S por X más G S ds. ¿Sí? En la prueba de Messier Picard hay que tener cuidado con que X no se salga del dominio de definición de F. Ese dominio de definición al que denotamos en esas pruebas lo denotamos por D. ¿Ok? Entonces, en esas pruebas, la prueba de Picard, F está definida en el dominio D. Hay que tener cuidado en cada una de las iteraciones de que no nos salgamos de ese dominio de definición de X. Eso limitaba el dominio de definición de T. El estarnos preocupando de que X no se saliera del dominio, de su dominio D, nos iba limitando y a veces encogiendo el dominio de definición de T, ya no de X, sino de T. ¿Ok? Aquí, como X está definida en todo Rn, entonces ya no tenemos